Lo siento. De verdad lo siento. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Padre, perdóname. Días después, la noticia se extendió por todo el país. Se confirma un caso extremo de bullying que llevó al suicidio de una joven. La víctima fue brutalmente maltratada. La ataron como un perro. La alimentaron con colillas encendidas y la chantajearon para que no hablara. Vicepresidente Lee Moon-nam-joon, diga algo. Primero, me disculpo con la escuela. ¿Qué? Nunca imaginé que mi hija estaba siendo abusada. Como padre, mi corazón arde. Pero los niños son jóvenes. Debemos mostrar compasión. Un silencio incómodo. Confío en que el juez tomará las medidas adecuadas. ¿Está justificando esto? ¿Cómo puede llamarse padre? Su hija no tenía la culpa. El mundo lo juzgaba, pero nadie sabía la verdad. Los comentarios en las redes no se hicieron esperar. Desde críticas por ser rico, hasta el hecho de que no le importaba su hija. ¡Basura! ¡Todos son basura! ¿Creen que no amaba a mi hija? Yo no quiero justicia. Quiero juicio propio. Hija, llegué demasiado tarde. Sé por qué no me lo dijiste. Siempre pensabas en los demás. Pero te lo prometo. Les haré lo mismo. Exactamente lo mismo. Señor, traje a la chica de la que estábamos hablando. Hazla pasar. Entonces, ya te acostumbraste a la vida de Corea del Sur. Padre, gracias por vigilarme tan bien todo este tiempo. Gracias a ti he podido vivir muy cómodamente. Desde ahora, te llamarás Karma. ¿Karma? Me gusta. Suena divertido. Es hora de empezar los preparativos. Irás a la escuela. Señor, eso es imposible. ¿De verdad? ¡Qué interesante! ¿Así que alguien como yo también puede ir a la escuela? No, señor. No deberíamos enviarla. ¿Por qué no debería enviarla a la escuela? Esto es un país democrático. Ella irá. Además, los preparativos tomarán un año por completarse. Haz algunos amigos mientras estés aquí. Hablar tan vagamente le quita toda la diversión. Dilo correctamente, padre. No quieres que haga amigos. Quieres que encuentre juguetes. ¿No es así? Exactamente. Un año después, a finales de mayo, en la escuela, Unro. Vamos, mi linda amiga. ¿No se supone que debes comer lo que te da tu hermana mayor? Bébelo lo antes posible. Esta es una leche especial con proteínas. ¿No quieres beber porque no tienes suficientes cereales? No te preocupes. Ahora le agrego un poco más. Por favor, no puedo. Esa leche está cortada e incluso tiene moscas muertas. Bebe. Oye, chica, ya tienes ganas de vomitar, pero aún no has tomado nada. Por favor, Eugene, no me hagas tomar eso. ¿Es que no sabías que la leche agria se convierte en queso? Eso quiere decir que está buena. Has comido queso antes, ¿no? Todo el mundo lo hace. Yo solo quiero lo mejor para ti. ¿Serás capaz de entender esto después de que te corte el pelo? Te cortaré todo el cabello si no bebes. Ella realmente va a hacerlo. ¿No deberíamos informarle esto al maestro? Está prohibido, ya lo sabes. Esa chica es Eugene. Ni siquiera recibió un castigo después de haber matado a la hija de un hombre rico. Son Eugene, edad 15 años, involucrada en el caso de violencia escolar contra la hija de Lee Myung-jin. Grado de bastardo A. Acusada de crueldad especial. En medio de este caos, una estudiante de cabello largo intenta concentrarse, pero los gritos la perturban. Justo cuando la situación alcanza su punto más crítico, un profesor entra al aula
deteniendo momentáneamente el conflicto y anunciando la llegada de una nueva estudiante transferida desde Corea del Norte. Parece que tuviste suerte. Será mejor que no le digas nada al profesor, porque de lo contrario, te obligaré a posar para algunas fotos. La nueva alumna, Karma, se presenta de manera tranquila pero inquietante, generando una sensación extraña en el salón. Paralelamente, se revela información sobre su pasado a través de una conversación entre Jun Lee y su sirviente. Karma no es un estudiante común. Escapó de Corea del Norte a los 13 años tras haber sido sometida a experimentos biológicos que dañaron su cerebro, dejándola sin capacidad de sentir dolor, culpa o vergüenza. Durante su huida, cometió parricidio y asesinó a varias personas. Aunque fue recluida en una institución juvenil por ser menor de edad, su comportamiento violento y su fuerza sobrehumana hicieron imposible su rehabilitación, por lo que ahora se mantiene bajo estricta supervisión. De regreso en el aula, Eugene observa a Karma con interés, percibiéndola como alguien divertida. Mientras tanto, Karma simplemente sonríe, dejando entrever que su presencia podría alterar por completo el equilibrio de poder dentro de la escuela. La llegada de la nueva estudiante desertora de Corea del Norte se propagó por toda la escuela como pólvora. Desde temprano, los pasillos de UNRO estaban llenos de estudiantes curiosos, especialmente chicos. Y cuando finalmente la vieron, todos quedaron sorprendidos. Karma tenía el cabello corto y una expresión tranquila, pero aún así destacaba demasiado. Había algo extraño en ella, algo elegante y al mismo tiempo inquietante. ¡Oigan! ¡Regresen a sus clases! Gritó la profesora al ver el pasillo abarrotado. Mientras los estudiantes se dispersaban, una compañera se acercó a Karma y suspiró con vergüenza. ¡Qué lamentables son los chicos! Luego sonrió. Por cierto, tu presentación fue increíble. Apenas se nota que eres de Corea del Norte. Karma respondió con una sonrisa ligera. Había practicado durante horas viendo dramas surcoreanos. Las chicas, emocionadas, comenzaron a pedirle que hablara con un auténtico acento norcoreano. Karma aceptó sin problemas y, cambiando completamente su tono de voz, hizo una presentación exageradamente formal al estilo del norte. Las chicas quedaron fascinadas. Eso estuvo genial. Eres demasiado linda. ¿Eras popular en Corea del Norte? Karma solo sonrió. Mientras tanto, al fondo del salón, Hum observaba todo en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente estaba distraído con otra persona, y eso le daba un pequeño respiro. Nadie la estaba molestando. Hum miró a Karma con cierta envidia. Era hermosa, segura de sí misma y sonreía sin preocupación alguna. Hum deseaba poder ser como ella, aunque fuera un poco. Pero aquella tranquilidad desapareció en cuanto la puerta del salón se abrió. Eugene había llegado. El miedo se reflejó inmediatamente en el rostro de Hum. Eugene caminó directamente hacia Karma con una sonrisa amistosa. Tienes una cara muy bonita. Creo que nos llevaremos bien. Creo que sería interesante si formaras parte de nuestro grupo. Hum comenzó a sudar frío. Conocía perfectamente esa sonrisa. Se preguntaba si Eugene había decidido cambiar de víctima. Y eso era lo más aterrador de todo. Karma, sin embargo, no apartó la mirada de ella ni un segundo. Su expresión era completamente seria. Pero unas horas antes... Les presentaré el informe de la primera acosadora. Ella es Eugene, la hija mayor del presidente de New Woon Trading. Y será nuestro primer objetivo. Su expresión da asco. Gracias por tu interrupción, Karma, pero continuaré. Entre las agresiones que cometió contra la señorita Hyena, destacan especialmente los golpes constantes al estómago. Eso fue especificado varias veces en el diario de la señorita. Pero hay algo más que resalta entre todos los registros. Hyena también fue quien inventó el collar de perro. Aunque muchos consideran eso como un simple caso grave de bullying, en realidad, comparado con todo lo que vivió la señorita, apenas era el comienzo. Sin duda, Hyena posee un carácter vil y disfruta participar activamente en el maltrato hacia otros estudiantes. Sabemos que actualmente asiste a la escuela UNRO, y gracias a nuestros recursos, no tendremos ningún problema en transferir a Karma exactamente a la misma aula que ella. También hay algo importante que debes recordar. Eugene,
es extremadamente curiosa. Por lo tanto, en cuanto vea a Karma como estudiante transferida, lo más probable es que se acerque a ella por iniciativa propia. Entonces, apenas se acerque a mí, ¿puedo convertir su cuerpo en un desastre lleno de sangre y moretones? Quiero ver cuánto tiempo puede seguir sonriendo después de eso. No, estás equivocada, Karma. Destruirla demasiado rápido sería un desperdicio. Aún hay algo más, algo mucho más importante que romperle los huesos. Cuando ella se acerque a ti, debes sonreírle. Debes dejar que crea que tiene el control, que piense que eres débil, inocente, indefensa. Bien, seamos amigas. Oh, entonces, ¿te unirás a nosotros, Karma? Sí, por supuesto. ¡Guau! ¡Bien hecho, Karma! Nos convertiremos en buenas amigas. Eugene, no me digas que estás fingiendo ser dulce otra vez. Bueno, no podría evitarlo. Karma se ve tan linda. Pero, ¿sabes algo, Karma? Seguro aún no has conocido a tu vecina de al lado, ¿verdad? Apuesto a que ni siquiera te saludó. ¡Qué mala compañera! Tendremos que crear una unión más cercana, mientras jugamos un juego divertido. Al instante las secuaces le tapan la cabeza a Jun con una funda negra. A pesar de la desesperación de la chica continúan, Karma cuestiona de por qué hacen eso, a lo que Eugene le responde. Bueno, sobre esto, digamos que es un trabajo voluntario para nuestra amiga discapacitada. Ella ha perdido un poco la visión y le cuesta moverse bien. Por eso hoy golpeó mi escritorio y dejó caer mi precioso iPhone. Por suerte mi celular no se dañó, pero ¿no deberíamos hacer un simulacro de seguridad por si acaso? ¿Un ejercicio preventivo? Así que se me ocurrió algo. Taparle los ojos por completo y enseñarle a moverse con los ojos cerrados. Vamos, Jun, sabes que soy tu amiga. He compartido mi leche contigo y ahora voy a apoyarte con tu problema de visión. Así que solo debes llegar al otro extremo del salón sin chocar con los escritorios. ¿Ves? Es muy fácil. Sin embargo, cada vez que toques un escritorio, habrá consecuencias. Las amigas de Eugene comenzaron a reírse mientras Jun lloraba desconsoladamente. Incluso las demás compañeras empezaban a sentirse incómodas al ver tanta crueldad. Vamos, Karma, intenta golpearla. Tal vez así podamos enseñarle un poco de orientación y equilibrio. Incluso podríamos darle un entrenamiento intensivo después del almuerzo. Hasta hacer que llegue al baño de hombres por accidente. En ese instante, la presidenta de clase se levanta para intervenir, a pesar de que otras compañeras le piden que no lo haga. Pero cuando ella les iba a gritar. ¿Cómo puedes golpear así a una compañera que ni siquiera puede defenderse? Hasta una niña de 5 años entiende que está mal lastimar a otros compañeros. Pero tú ya no eres una niña. Se supone que eres una chica adulta, ¿no? Así que suéltala. ¿Me estás escuchando? Déjala ir y discúlpate con ella ahora mismo. El silencio en el salón era sepulcral. Incluso el sonido de un alfiler cayendo al suelo habría podido escucharse con claridad. ¿De qué demonios está hablando esta idiota? Oye, tú, Karma, ese tonito norcoreano que acabas de usar conmigo, parece que todavía no entiendes bien dónde estás parada. Este es mi territorio. Y tienes 2 opciones. O te unes a mí, o te aplasto por completo. Si continúas, llamaré al profesor. ¿Un profesor? Oh, ya entiendo. ¿Crees que sigues en una escuela de Corea del Norte? ¿En esas donde, si no obedeces al maestro, te disparan o te arrastran a algún centro de experimentos? Parece que también tendremos que divertirnos contigo. Esto es Corea del Sur. En ese instante, al recibir la patada, Karma recordó una conversación con su padrastro. Bajo ninguna circunstancia debes golpearla primero. ¿Y por qué es eso, padrastro? De todos modos, puedo romperlas a todas y convertirlas en muñecos destrozados. Entonces, ¿realmente importa quién golpee primero? No, eso no es lo importante. Lo verdaderamente importante es el juego.
¿No te parece aburrido un juego que termina demasiado rápido? Nuestro verdadero objetivo es crear un lugar donde Yujin sea torturada para siempre. Ese lugar ya existe. Lo único que falta es alguien que la empuje hacia allí. Pero para lograrlo, debes convertirte en la víctima inocente. Cuando Eugene se acerque a ti, sonríe. Finge ser amable. Finge ser una chica inocente y de buen corazón. Debemos combatir la injusticia sin violencia delante de los demás. Nunca olvides esto, Karma. La moralidad siempre debe estar de nuestro lado. Incluso en Corea del Norte odiaba este tipo de cosas. Pero padrastro, ¿y si realmente quiero golpearla? Entonces déjate golpear una sola vez, pero debe ser delante de todos los estudiantes. Después de eso, haz lo que quieras. Entonces, padrastro, creo que ya se cumplió la condición. Me golpeaste justo en la barriga. ¡Qué cruel! Ahí están los órganos importantes, ¿sabías? Si hubieras golpeado un poco más fuerte, quizá algo dentro de mí se habría roto. Y pensar que esta es nuestra primera vez jugando juntas. Eugene. ¿Ah? ¿Qué estás diciendo, estúpida? ¿Quieres otra más fuerte? Con gusto te cumplo tu deseo. Pero antes de que la situación explotara aún más, el profesor regresó al salón y les ordenó a todas ponerse inmediatamente la ropa de gimnasia, ya que el horario había cambiado. Las chicas del grupo comenzaron a quejarse del desastre administrativo de la escuela mientras salían del aula. Sin embargo, Karma apenas podía contenerse, porque en su mente seguían resonando las palabras de Lee Myung-hun. Recuerda, Karma, debes soportarlo al menos una semana. La clave del plan es convertirte en la víctima. No arruines todo por culpa de tus impulsos. No te lo perdonaré si me fallas. Nos vemos después del próximo descanso. Y prepárate. Esta vez no habrá ningún profesor que venga a salvarte. Te voy a golpear hasta matarte. Karma no respondió, pero la situación empeoró todavía más. Durante la clase de gimnasia, Eugene y sus amigas se escondieron para fumar cigarrillos en secreto. La desgraciada incluso decía que fumar durante la clase era lo mejor. Y como si eso no fuera suficiente, estaban usando a la pobre Jun como asiento. La chica tenía varios cigarrillos encendidos cerca del rostro y apenas podía respirar por el humo. Durante todo el tiempo no hacía más que toser y ahogarse mientras las otras se burlaban de ella. Pero entonces alguien apareció inesperadamente. Las tres matonas se asustaron de inmediato, creyendo que era un profesor. Rápidamente intentaron apagar los cigarrillos. Sin embargo, no era un maestro. Era la chica de cabello largo negro que habían mostrado antes. Y ahí revelan algo importante. Ella era la presidenta de la clase. La joven observó a las tres con una mirada llena de desprecio. Y con total frialdad les dijo que dejaran de hacer tanto escándalo. Jun comenzó a llorar todavía más, pensando que la presidenta había venido a detener el abuso. Pero Eugene, molesta, le preguntó si acaso había llegado para usar su autoridad contra ellas. Entonces ocurre algo inesperado. La presidenta de la clase toma un cigarrillo. Y empieza a fumar también. Después las mira con disgusto y dice: «Ustedes son unas malditas». Las otras chicas comenzaron a burlarse, preguntándole si no se suponía que había dejado de fumar. La presidenta simplemente se quitó los lentes y les pidió que fueran un poco más consideradas. Después de todo, ni siquiera había pasado un año desde que llevaron a una chica a la muerte. Y ahí finalmente revelan quién es realmente. Su nombre es Yejin, la hija del vicepresidente Lee Myung-hun, perpetradora 2. Asalto agravado. Jun quedó completamente impactada. No podía creer que la presidenta estuviera relacionada con el grupo de Eugene. Pero Yejin parecía diferente, mucho más peligrosa. Entonces comenzó a regañarlas seriamente.
Les dijo que los rumores sobre el caso ya se estaban extendiendo por toda la escuela y que les había repetido muchas veces que debían actuar con discreción. Incluso amenazó a una de ellas diciéndole que, si seguía hablando demasiado, quizás tendría que cortarle la lengua. La chica quedó aterrada. Eugene, incómoda, le preguntó por qué estaba tan alterada. Y Yejin explotó. Les recordó que seguían siendo estudiantes de secundaria, que algún día tendrían que ir a la universidad, y que no podían seguir actuando como idiotas sin cerebro toda la vida. Pero entonces soltó una frase que dejó el ambiente helado. Dijo que el mundo estaba lleno de idiotas, como el padre de Yena. Yena era la hija fallecida de Lee Myung-hun. Después de eso, Yejin dejó algo muy claro. Si querían seguir haciendo estupideces, que no la involucraran. Eugene comenzó a molestarse cada vez más con ella. Y ahí la propia Eugene empieza a explicar cómo ve realmente a Yejin. Según ella, Yejin siempre había sido así desde secundaria. La típica estudiante perfecta que se sienta adelante, aparenta ser inteligente y responsable, mientras deja que otros hagan el trabajo sucio. Pero detrás de esa máscara, era incluso más peligrosa que cualquiera de ellas. Más fría, más aterradora, y mucho más repugnante. Eugene termina diciendo que jamás soportará a una mujer como ella. Pero de repente, Yejin gira lentamente la cabeza y la mira fijamente. ¿Y tú por qué demonios me estás mirando así? Eugene, nerviosa por la mirada de la presidenta, simplemente bajó la cabeza y se disculpó en voz baja. La presidenta soltó un suspiro cansado antes de advertirles con frialdad que empezaran a comportarse de una vez por todas y que no cruzaran la línea solo porque ella había sido indulgente hasta ahora. Luego caminó lentamente frente a ellas, observando a Gon tirada en el suelo. Se preguntaba por qué seguían acosándola de esa manera. Golpear idiotas era fácil. El verdadero problema venía después. Entonces se agachó frente a Gon y le habló con una calma escalofriante. La vida ya era suficientemente dolorosa, así que más le valía no causar problemas en el comité de violencia escolar. Porque si convertía su vida en un problema, ella misma la mataría. Y justo después de decir eso, le aplastó la mano con el pie. La pobre Gon soltó un grito desgarrador mientras lloraba y le rogaba que se detuviera. Juró una y otra vez que jamás diría nada, que nunca hablaría con el comité y que no causaría problemas. Finalmente, la presidenta retiró el pie. Gon perdió el equilibrio y cayó al suelo, provocando que Eugene se enfureciera todavía más. Sin dudarlo, le lanzó una fuerte patada frente a todas. La presidenta simplemente soltó una risa burlona. Les dijo que dejaran de comportarse como locas y que dejaran de decir estupideces en clase. Era momento de concentrarse en algo más importante, la evaluación de desempeño. Eugene, molesta, le mostró el dedo del medio. Pero la presidenta se levantó de inmediato y la llamó con una voz fría. Le recordó que ya le había dicho que se mantuviera discreta. Aunque, siendo sincera, aquella estudiante transferida le estaba empezando a irritar bastante. Mientras tanto, en la clase de educación física, el profesor observaba a Karma con curiosidad. Le preguntó por qué no había pedido prestado un uniforme deportivo a alguna compañera, aunque rápidamente entendió que probablemente todavía no conocía a nadie. Karma respondió tranquilamente que estaba bien. Podía participar usando su uniforme normal. El profesor aceptó y ella agradeció con una sonrisa educada. Pero por dentro, Karma estaba completamente seria. En ese momento, una compañera se acercó amablemente y le acomodó el balón para darle ánimos. Las demás chicas seguían hablando maravillas de ella. Al parecer, la nueva estudiante ya estaba llamando bastante la atención. Claro, hasta que apareció Eugene. Con una sonrisa venenosa, comenzó a burlarse de la chica que admiraba a Karma, preguntándole si acaso también quería besarla. La compañera se disculpó rápidamente, pero Eugene no parecía molesta. De hecho, estaba emocionada. Ya tenía un nuevo juguete. Estaba cansada de jugar con Gon. Sentía que maltratarla ya era aburrido y de clase baja. Pero Karma era diferente. Era una desertora norcoreana. Sin conexiones. Sin apoyo. Y aparentemente débil. La presa perfecta. Sin embargo, justo cuando Eugene seguía imaginando cómo la rompería, Karma pateó el balón. El sonido fue tan brutal que todas se quedaron congeladas. Ni siquiera la portera logró reaccionar.
El balón salió disparado como un cañonazo, haciendo que incluso la presidenta de clase abriera los ojos con sorpresa. No parecía el disparo de una estudiante. Parecía el golpe de un atleta profesional. Karma siguió pateando una y otra vez con una fuerza monstruosa, mientras el profesor observaba completamente impactado. Pero entonces llegó el último tiro. Karma tomó impulso lentamente, y esta vez sonrió. El balón salió disparado violentamente y se estrelló contra el poste antes de rebotar justo al lado de Eugene, más específicamente, al lado de una de sus amigas. La chica levantó la mirada lentamente, y se quedó paralizada. Karma la estaba mirando directamente, mientras sonreía. Una sonrisa torcida, vacía, perturbadora. El miedo le recorrió todo el cuerpo. Por primera vez, aquella matona sintió que algo estaba mal con esa chica. Incluso quiso decirle a Eugene que sería mejor dejarla tranquila. Pero Eugene explotó de rabia. Comenzó a gritar que esa perra la estaba desafiando y juró que después de la clase de gimnasia la iba a matar. Oye, perra espía del norte, nos lanzaste esa pelota a propósito, ¿verdad? ¿Qué? ¿Crees que porque tienes fuerza en las piernas voy a asustarme? ¿Piensas que eso evitará que te dé una paliza? ¿Sabes siquiera quién es mi hermano? Tú aquí no eres nadie. Deja de creértelo tanto. Vamos, dame una patada otra vez, igualita a la de gimnasia. No puedo hacer eso. Tu cabeza todavía no está en el suelo. Entonces, ¿cómo podría patearla como una pelota de fútbol? ¿Qué dijiste? Debes estar muy asustada. Por eso viniste rodeada de todas tus secuaces. Luego, sacas el tema de tu hermano como si a alguien realmente le importara y haces todo lo posible por parecer aterradora frente a los demás. Pero en realidad, todo eso se ve bastante tierno. ¿Esta maldita perra? ¡Cállate, perra! Un puñetazo brutal impactó directamente en la nariz de Eugene. La fuerza fue tan monstruosa que la dejó inconsciente por un momento, desplomándola frente a todos. Las amigas de Eugene quedaron aterradas. Incluso la presidenta Jean abrió los ojos con sorpresa. Eugene cayó de rodillas mientras Karma la observaba sonriendo. ¿Ves? Ya lo sabía. Golpearla se siente demasiado bien. Y esos gritos, suenan tan hermosos. Lo siento, padrastro, pero esto ya no tiene remedio. Después de todo, esta es mi naturaleza. Así que desde ahora, voy a jugar a mi manera. Mira eso. La pelota finalmente cayó al suelo. ¡Wow! ¿Qué expresión tan bonita haces con mi pie sobre tu cabeza? Mírate, pareces un juguete roto intentando respirar. Espero que no hayas olvidado lo que dijiste hace un momento. Tú misma me pediste que te pateara. ¿No es así, Senpai Eugene? Me dijeron que en Corea del Sur la buena educación consiste en obedecer lo que dicen tus mayores. Así que sería grosero de mi parte no cumplir tu petición. Aunque ahora tengo una duda. ¿Cómo debería patearte? ¿Debería curvar la patada suavemente o mandarte directo contra el suelo? Creo que ya se me ocurrió algo divertido. De repente, otra de las matonas intentó pegarle con una silla, pero Karma simplemente esquivó el ataque con facilidad. La chica perdió el equilibrio y tropezó torpemente frente a ella. ¿Qué fue eso? ¿Acabas de inventarte un paso de ballet? La lealtad es linda, de verdad, pero deberías aprender a esperar tu turno. No hace falta apresurarse tanto, a menos que quieras morir primero. Si ese es el caso, supongo que puedo concederte el deseo. La última matona estaba observando la escena con las demás estudiantes completamente aterrada. Karma había comenzado a enrollar el cabello de la chica alrededor de sus manos como si estuviera preparando un cerdo asado. Listo. Perdona si te incomodé un poquito. Es que esta es la primera vez que amarro a alguien sin usar cuerdas. Prometo practicar mejor la próxima vez. La víctima gritaba desesperada, exigiéndole que la soltara de inmediato. Pero Karma solo volvió a tirar de su cabello con fuerza.
Aunque, pensándolo bien, si te desato ahora, jamás aprenderás correctamente. Hace unos segundos intentaste atacarme con una silla, ¿verdad? Pero eso estuvo muy mal. Así no se usa una silla, ni tampoco un escritorio. Primera lección, observa atentamente, ¿sí? Mira bien, eso que tienes delante es un escritorio y eso de ahí es una silla. Segunda lección. Así es como debería usarse un escritorio. ¡Así! Vamos, levanta la cabeza. Todavía no terminas de observar bien. Sí, sigue gritando así. ¡Qué sensación tan emocionante! Tus gritos hacen cosquillas aquí dentro. Me estás haciendo muy feliz. La última matona retrocedió horrorizada, pero el miedo empeoró todavía más cuando Karma giró lentamente la cabeza hacia ella. Y ahora... llegó el turno de la princesita de la clase. La chica comenzó a negar desesperadamente. Decía que ella no había hecho nada. ¿Dices que no hiciste nada? ¿Crees que estoy ciega? Te vi perfectamente haciendo esas caritas molestas a mis espaldas. Así que deja de ser fastidiosa. Y ven aquí. Aunque bueno, si no vienes tú, entonces iré yo hacia ti. La chica, presa del pánico, tropezó torpemente y cayó al suelo. ¿Por qué las chicas surcoreanas son tan débiles? Siempre terminan cayéndose solas. ¿Será que tienen algún problema mental relacionado con el equilibrio? Aunque la otra también se cayó, pero sinceramente pensé que estaba practicando ballet. ¡Qué lástima! Con esas piernas tan débiles, jamás podrás escapar de mí. Desesperada, la matona encontró un bisturí tirado cerca y comenzó a apuntarle con él. Le gritó que no se acercara más, que si daba otro paso, la cortaría de verdad. ¿En serio vas a hacerlo? Entonces ven, intenta cortarme. Hazlo, no dudes tanto. ¿No querías detenerme? Entonces atraviesa mi piel. Vamos, quiero sentirlo. Déjame ver correr ese líquido rojo. Me pregunto si tu mano dejará de temblar antes de que lo hagas. La chica estaba tan aterrada que ni siquiera podía mover las manos correctamente. Solo temblaba. Karma dio un paso hacia adelante, luego otro. La matona finalmente reaccionó y lanzó un corte desesperado. Pero Karma lo esquivó con total facilidad. Otro corte. Lo esquivó otra vez. Y otro más. La desesperación comenzó a consumir a la chica, que terminó lanzando un ataque directo con todas sus fuerzas. Y entonces la atrapó del brazo. La matona entró en pánico. Karma torció violentamente su brazo y ejecutó una técnica de judo, estampándola brutalmente contra el suelo. El golpe le sacó todo el aire del cuerpo. La chica comenzó a llorar, pero Karma volvió a agarrarla del cabello antes de que pudiera escapar. Ustedes, las chicas surcoreanas, son demasiado dramáticas. ¿Solo por esto ya crees que vas a morir? No te preocupes tanto. Yo sí sé perfectamente cómo se ve a alguien cuando realmente va a morir, porque ya he matado antes. Y créeme, la gente no muere tan fácilmente como imaginas. Así que deja de llorar. Deja de quejarte tanto. Todavía podemos seguir jugando como hasta ahora, ¿no? El cuerpo quedó pegado por un instante al metal antes de desplomarse lentamente. La chica apenas intentaba levantarse cuando Karma volvió a patearla directamente en la cabeza. Esta vez, el golpe fue tan fuerte que quedó completamente inconsciente, desplomada junto a los casilleros. Las compañeras comenzaron a gritar aterradas. Unas lloraban, otras pedían una ambulancia. Y todas repetían lo mismo desesperadamente. ¿Cuándo demonios iba a llegar el profesor? ¡Todas! ¡Cállense! Escuchen bien, compañeras de clase. Yo no hice esto esperando que me elogiaran, pero sería bastante triste que no me apreciaran después de todo el esfuerzo que hice por ustedes.
Miren eso. Basura ruidosa que arruinaba el ambiente del salón. Y yo, Karma, me encargué del problema por ustedes. Por las chicas débiles que tenían miedo de hablar. Así que, sinceramente, deberían estar agradecidas conmigo, ¿verdad? Eugene, ¿cuánto tiempo más vas a seguir haciéndote la muerta? ¿Qué tanto miras en el suelo? ¿Encontraste una hormiga o estás buscando los dientes que te faltan? Parece que nadie te enseñó algo muy importante. Cuando buscas pelea, la otra persona también puede golpearte. Aunque supongo que esto funciona igual que un videojuego, ¿no? Los jefes finales siempre reciben la paliza después de que caen sus subordinados. Y curiosamente, ya no veo a ninguno de los tuyos moviéndose. Así que ahora te toca a ti. Dime, Eugene, ¿no vienes a jugar conmigo? Oh, ¿y a dónde fue Eugene? Necesito llamar a mi hermano. Esa loca, esa maldita loca va a matarme. ¡Mierda! ¿Por qué está cerrada? ¡Abra la puerta! ¡Ábrala! No me digas que ya no quieres jugar conmigo, porque recuerdo perfectamente que hace un rato dijiste que ibas a matarme, ¿verdad? Así que respóndeme algo, pero hazlo después de que te dé una paliza de muerte. Espera, no me golpees. Vamos, respóndeme ahora. Dime, Eugene, ¿puedo pelear o no? Respóndeme, ¿por qué ya no dices nada? Hace un rato hablaste muchísimo. Gritabas, amenazabas, actuabas tan genial delante de todos. Entonces, ¿qué ocurrió ahora? Vamos, di algo. ¿Te rompí la confianza? ¿O te rompí algo más importante? Estúpida idiota. Eugene. Entonces llegaste hasta aquí, ¿y todavía no me has dado like? No seas así, abusador. Después no te quejes cuando dure más en traer la siguiente parte. Así que activa ese like y suscríbete, mi loco. Mientras tanto, en otro lugar, Jun Lee observaba en silencio el informe psicológico de Karma. Según los médicos, ella era una psicópata explosiva. Karma no disfrutaba las emociones normales como cualquier persona. Lo que realmente la emocionaba eran cosas mucho más perturbadoras. La sangre, los gritos, el miedo y, sobre todo, ver a alguien inconsciente frente a ella. Karma finalmente había dejado de golpear a Eugene. La chica estaba tirada en el suelo, completamente cubierta de sangre. ¡Wow! Eugene. Si pudieras verte ahora mismo, con esa cara cubierta de sangre, finalmente te ves hermosa. El profesor y la presidenta de clase quedaron completamente paralizados al escucharla. Vicepresidente, por la forma en que entraste corriendo, supongo que Karma causó problemas. Señor, problemas se queda corto. Habíamos acordado que Karma fingiría ser la víctima durante al menos una semana. Ese era el plan. Aunque, sinceramente, jamás pensé que duraría ni 2 días. Pero ese demonio ni siquiera aguantó hasta el segundo periodo de clases. La escuela acaba de llamarme para informar sobre el incidente. Dígame, ¿qué haremos ahora? ¿Seguiremos con el plan? ¿O cambiaremos todo? Señor, sinceramente, usted sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Entonces dígame, ¿en qué estaba pensando? Cálmate, Baek. No deberías desesperarte tan rápido. Supongo que yo también me estaba impacientando. Ver a esos niños seguir viviendo tranquilamente, sonriendo, disfrutando sus vidas como si nada hubiera pasado. Ya no podía
podía seguir esperando. Pero bueno, lo hecho está. Ahora explíqueme la situación actual, señor Baek. Mientras tanto, en la escuela, 2 profesores apenas lograban sujetar a Karma para impedir que siguiera golpeando a Eugene. La chica todavía se retorcía en el suelo, mientras una profesora, completamente nerviosa, intentaba darle primeros auxilios entre la sangre y el caos del salón. Las demás estudiantes permanecían paralizadas. Nadie se atrevía a hablar. Y en medio de todo aquello, Karma comenzó a reír suavemente. Entonces levantó la mirada. Al otro lado del salón estaba la vicepresidenta de clase, observándola fijamente con unos ojos fríos y silenciosos. Pero Karma no apartó la vista. Al contrario, sus labios se curvaron lentamente en una sonrisa escalofriante. Al día siguiente, aquí fue que esta vaina se salió completamente de control. Porque la mamá de Eugene llegó a la escuela como una villana de drama coreano. La tipa entró hecha una furia, casi tumbando la puerta, exigiendo respuestas y preguntando dónde estaba la profesora encargada de la clase. Y el profesor, que había visto todo el lío, trató de calmar la situación, tú sabes, hablando suavecito, explicándole que la maestra no estaba en ese momento. ¿Pero tú crees que esa mujer iba a escuchar? ¿Qué va? La doña literalmente le dijo que se olvidara de esa inútil, y volteó directo hacia Karma. Y atención a esto. En el momento en que la madre de Eugene miró a Karma, se quedó rara. Porque los ojos de esa tipa daban miedo de verdad. Una mirada fría, seca, como una serpiente calculando cuándo morder. La mujer frunció el ceño y le soltó. ¿Y qué demonios me estás mirando? Entonces la mamá se le acercó y empezó a reclamarle desesperada, preguntándole qué iba a pasar ahora con la cara de su hija. Que si Eugene quedaba marcada y no podía casarse en el futuro. Karma iba a pagar por todo. Pero mi loco, Karma no se asustó ni un chin. La tipa respondió con una calma tan rara, que daba más miedo que si hubiera gritado. Y le dijo, con todo respeto, el problema para que Eugene se case no es su cara. Es su horrible personalidad. Ahí fue que la mamá explotó de verdad. La doña empezó a temblar de la rabia y le juró a Karma que ni arrodillándose iba a arreglar lo que había hecho. El profesor intentó meterse para bajar la tensión, pero eso fue peor, porque la mujer también le cayó arriba a él. Le gritó preguntándole qué diablos hacía mientras su hija terminaba así. Y después volvió a mirar a Karma, pero esta vez con una voz fría. Fría de verdad. Y ahí vino la amenaza de Rico Poderoso. Tú sabes que nunca falla. La mujer reveló que su esposo era el presidente de la corporación Neongeon, y que prácticamente era hermano del director de la escuela. O sea, básicamente le estaba diciendo, te acabaste tú sola. Y señalando a Karma como si quisiera desaparecerla del planeta, aseguró que ahora sí iba a entender con quién se había metido. Acto seguido, le ordenó al subdirector que llamara inmediatamente a los padres de esa muchacha. Pero manito, aquí fue que Karma activó el modo demonio psicológico. Porque justo cuando el ambiente estaba a punto de explotar, la tipa comenzó a llorar. Sí, a llorar. Lágrimas bajándole lento por la cara, como si fuera la víctima más inocente del mundo. Hasta la mamá de Eugene se quedó confundida. Y le preguntó, ¿y ahora por qué demonios tú estás llorando? Entonces Karma bajó la mirada y empezó a hablar con voz temblorosa. Dijo que todos ahí eran malas personas, que ella era la verdadera víctima, que solo se estaba defendiendo, y que nadie intentaba entenderla. Pero la mamá de Eugene le gritó que dejara de hablar disparates. Y fue ahí, mi loco, fue ahí cuando todo se fue al diablo. Porque Karma lentamente comenzó a quitarse la camisa del uniforme. Y dijo, entonces, miren esto. El salón entero se quedó congelado. Los brazos de Karma estaban llenos de quemaduras de cigarro. Pero no una o dos. Eran muchísimas marcas. Horribles. Como si la hubieran torturado. Los profesores empezaron a murmurar horrorizados. Algunos ni sabían qué decir. Y Eugene, ¡ay Dios! Eugene se volvió loca negándolo todo. La tipa juraba y perjuraba que ella no había hecho eso. Pero mientras todo el mundo estaba en shock, Karma por dentro se estaba riendo. Porque atención a este nivel de locura. Todo eso había sido planeado. Sí, mi loco. Planeado desde antes.
La tipa había robado cigarrillos del sirviente Bike camino a casa. Por si acaso. Ella misma se provocó las heridas para construir una excusa perfecta. Diablo, esta mujer está a otro nivel. Y según lo que Junlee le había dicho antes, si el cuerpo no tenía heridas, entonces solo tenía que hacérselas ella misma. Cuando Eun-jin vio la expresión de Karma, incluso ella sintió miedo. Y ahí entendió que estaba lidiando con una psicópata de verdad. La mamá de Eun-jin quedó totalmente desconcertada y comenzó a preguntarle a su hija si le había mentido todo este tiempo. Incluso le recordó que le prometió dejar de fumar. Pero Eun-jin estaba desesperada diciendo que eso no importaba ahora, que Karma estaba mintiendo. Entonces Karma empezó a llorar más duro y dijo que Eun-jin había obligado a sus amigas a sujetarla mientras la quemaban con cigarrillos. Bro. Eun-jin explotó. La llamó mentirosa y trató de acorralarla de una vez. Entonces dime qué marca de cigarrillos fumo. Si no puedes responder, significa que mientes. Y aquí fue donde Karma volvió a destrozarla mentalmente. Porque con una cara totalmente inocente respondió. No conozco las marcas de cigarrillos de Corea del Sur. Silencio total. Eun-jin se quedó muda. Completamente muda. Y aunque todo apuntaba en su contra, su madre todavía seguía defendiéndola. Dijo que, aún así, no era normal dejarle la cara así a una muchacha. También mencionó a las otras 2 estudiantes heridas, Eje y Seun, diciendo que terminaron gravemente lastimadas. Y como ella era la directora de la Asociación de Padres y Maestros, aseguró que iba a convocar un comité escolar y destruir la vida de Karma legalmente. Después volvió a mirar al subdirector y preguntó si ya había llamado a los padres de esa chica. El hombre, nervioso, respondió que sí, y que de hecho podían hablar con ellos ahora mismo. La madre de Eun-jin decidió confrontar directamente a los padres de Karma. Convencida de que podía aplastar a la otra familia gracias a su poder e influencia, tomó el teléfono esperando humillar al responsable. Sin embargo, quien respondió fue Junlee, el padrastro de Karma. Desde el primer momento, Junlee habló con una calma inquietante. Mientras la madre de Eun-jin le gritaba furiosa y le exigía que fuera a la escuela a arrodillarse para pedir perdón, él simplemente respondió que eso sería difícil, ya que era una persona demasiado ocupada. Incluso habló del problema como si se tratara de una simple reunión de negocios, diciendo que podían discutir una compensación más adelante. La situación se volvió aún más incómoda cuando Junlee terminó la llamada sin alterarse y le colgó el teléfono. La madre de Eun-jin quedó humillada y furiosa, incapaz de entender cómo alguien podía tratarla con tanta indiferencia. Antes de irse de la escuela, amenazó directamente a Karma, prometiéndole que jamás volvería a caminar con la cabeza en alto. Pero Karma reaccionó de forma extrañamente tranquila. Cuando todos se marcharon y el ambiente se calmó, Karma comenzó a reflexionar sobre Junlee. Aunque él no le había dado instrucciones directas, ella entendía perfectamente su manera de pensar, fría, calculadora e indirecta. Sin embargo, Karma era incluso más peligrosa, porque mientras Junlee manipulaba desde las sombras, ella deseaba destruir a Eun-jin de una forma mucho más cruel. En su mente, prometió encontrar una manera aún mejor de atormentarla. Más tarde, la historia se centra en Jin, la presidenta de la clase. Después de analizar todo lo ocurrido, comenzó a sospechar seriamente de Karma. Al principio pensaba que era una chica ingenua y justa, incapaz de adaptarse a la crueldad de aquella escuela. Pero ahora veía algo mucho más aterrador. Karma parecía haber querido provocar la pelea desde el inicio. Además, justificaba toda su violencia usando a Junlee como excusa, convencida de que estaba corrigiendo alborotadores. Para Jin, aquello era una señal alarmante. Sentía que alguien había implantado esa lógica distorsionada en la mente de Karma desde hacía mucho tiempo. Poco a poco, Jin empezó a verla no como una víctima, sino como un arma peligrosa, una joven con habilidades físicas anormales, experiencia en combate y la capacidad perfecta para generar violencia sin despertar sospechas inmediatas. Entonces comenzó a preguntarse algo todavía más inquietante. ¿Y si todo lo ocurrido con Eun-jin había sido planeado desde el principio? Justo en ese momento, Eun-jin regresó al salón completamente furiosa. En cuanto vio a Jin, comenzó a acusarla de haber tardado a propósito en traer profesores durante el conflicto. Según Eun-jin, Jin había actuado así porque tenía miedo de que toda la verdad saliera a la luz y su imagen de estudiante perfecta quedara destruida frente a todos. Pero Jin respondió con total indiferencia y sarcasmo.
Primero se burló de ella diciendo que no tenía licencia para traer 100 profesores, y luego dejó claro que ni siquiera consideraba importante intervenir. Aquellas palabras hicieron que la tensión entre ambas explotara nuevamente, mientras Eun-jin acusaba directamente a Jin de haberla abandonado intencionalmente durante el incidente. Según Eun-jin, Jin tenía miedo de que toda la verdad saliera a la luz y de que su imagen de estudiante perfecta quedara destruida frente a todos. Afirmó que alguien con la personalidad controladora de Jin jamás se quedaría observando sin intervenir, a menos que estuviera ocultando algo. Las palabras de Eun-jin hicieron que el ambiente se volviera completamente silencioso. Entonces, Jin perdió la calma. Primero cerró violentamente el libro que sostenía y, sin previo aviso, le lanzó un cuaderno al rostro a Eun-jin. Inmediatamente después, la golpeó con una brutal patada en el estómago, enviándola contra varios escritorios frente a todo el salón. Mientras Eun-jin luchaba por respirar, Jin se quitó lentamente las gafas y caminó hacia ella con una expresión fría y amenazante. Le exigió que repitiera la acusación sobre haber llegado tarde a propósito. En ese momento, la imagen refinada y elegante de Jin desapareció por completo, revelando una personalidad mucho más agresiva y peligrosa. Aunque Eun-jin intentó intimidarla mencionando que su madre acababa de salir de la oficina, Jin respondió con total indiferencia e incluso la desafió a traerla de vuelta. Después comenzó a humillarla verbalmente frente a todos. Le dijo que había pasado demasiado tiempo creyéndose la reina de la escuela, pero que en realidad no era especial. Según Jin, sin las conexiones de su familia, Eun-jin no era más que una persona insignificante. Incluso la comparó con un cachorro callejero al que simplemente habían decidido cuidar. Las palabras de Jin llenaron a Eun-jin de odio y resentimiento. Finalmente, Jin le dijo que, en lugar de actuar orgullosamente, debería estar adulando a su hermano mayor, quien era el verdadero poder detrás de la escuela. Furiosa y humillada, Eun-jin abandonó el salón, no sin antes decirle a Jin que había sido una idiota por considerarla su amiga. Más tarde, Eun-jin se reunió con su hermano mayor esperando apoyo. Sin embargo, él reaccionó de manera completamente diferente a lo que ella imaginaba. En lugar de preocuparse por sus heridas, comenzó a burlarse de su rostro y a insultarla, tomándose la situación como una broma. Cuando Eun-jin le reclamó indignada, él simplemente le pidió que dejara de gritar y le exigió respeto. Entonces Eun-jin le recordó que Karma no solo la había humillado a ella, sino que también había desafiado la autoridad de su familia. Aunque el chico admitió que tenía razón, confesó que todavía no tenía suficiente motivación para involucrarse, hasta que hizo una extraña pregunta. Quería saber si Karma era bonita. Decepcionada, Eun-jin le mostró una foto de Karma. Apenas la vio, el rostro del chico cambió por completo y mostró un interés enfermizo en ella. Ese hombre era Jin W., un individuo peligroso vinculado a múltiples crímenes graves, incluyendo violencia extrema, filmaciones ilegales y agresiones grupales. Al ver su reacción, Eun-jin comenzó a creer que Karma finalmente estaba acabada. Convencida de que nadie podría enfrentarse a alguien como Jin W., imaginó con satisfacción el sufrimiento que Karma viviría por haberse metido con ella. Poco tiempo después, Jin W. y todo su grupo rodearon a Karma, dejándola completamente atrapada. Entonces Jin W. se acercó lentamente, observándola con perversidad, y le dijo que era incluso más hermosa en persona, especialmente por la fría expresión que tenía en el rostro. Oye, espía del norte, ¿ya te estás dando cuenta? ¿Entiendes con quién diablos te atreviste a meterte? ¿Ah? Ahora sí lo entiendes, maldita perra. Ahora vas a aprender por las malas por qué jamás debiste meterte conmigo. Mírate. Y aún así sigues mirándome con esa cara de asesina, ¿eh? Eso me gusta más. Es mucho más emocionante que esas chicas que empiezan a llorar apenas me ven. Antes conocí a una loca llamada Yena. Tenía exactamente esa misma actitud que tú. La verdad, extraño a esa maldita perra. La traté tan bien y aún así terminó quitándose la vida. Y no te preocupes por los tipos que están detrás de ti. Solo están ahí para asegurarse de que no intentes huir. Son enormes, ¿verdad? Me aseguré de escoger a los más grandes y fuertes especialmente para ti. Así que ya que fueron tan amables de venir, deberías agradecerles como se debe. Bien, ya basta de hablar tanto. Es hora de comenzar mi nuevo proyecto artístico. Chicos, vayan y desnúdenla.
Aquí es donde cualquiera comenzaría a hacerse una pregunta importante. ¿Puede realmente una mujer dominar a varios hombres usando únicamente sus manos desnudas? Si lo pensamos de forma lógica, hombres y mujeres poseen diferencias físicas bastante marcadas. La fuerza muscular, la resistencia y la estructura corporal suelen favorecer a los hombres en un combate directo. De hecho, en los años 90, ocurrió un famoso combate de artes marciales mixtas que dejó esto muy claro. Una luchadora, 4 veces campeona del mundo, invicta y considerada la mujer más fuerte de su categoría, se enfrentó a un hombre que apenas había sido campeón en una liga menor. Incluso, ella competía en una categoría de peso superior. En teoría, debía tener ventaja, pero el resultado fue completamente diferente. El hombre ganó de forma abrumadora, derrotándola por nocaut en apenas 2 asaltos. Y la razón era simple. Aunque la mujer fuera extremadamente talentosa, las diferencias físicas seguían existiendo. Generalmente, una mujer posee alrededor del 70% de la fuerza muscular de un hombre con el mismo peso corporal. Y cuando también se toma en cuenta la diferencia promedio de tamaño físico, la fuerza total suele reducirse a menos del 60%. Por eso, sin importar qué tan habilidosa sea una luchadora, enfrentarse sola a varios hombres al mismo tiempo sería prácticamente imposible. Normalmente, porque Karma no era una persona normal. En su caso, sí era posible. Y todo se debía a la primera habilidad física especial de Karma: su fuerza histérica. El fisiólogo Walt Casey identificó por primera vez este fenómeno fisiológico, provocado por un aumento extremo y repentino de adrenalina dentro del cuerpo humano. Bajo ciertas circunstancias, una persona puede liberar una fuerza mucho mayor a la que normalmente sería capaz de utilizar. Sin embargo, en Karma, aquello alcanzaba un nivel completamente anormal. Debido a experimentos biológicos realizados por las autoridades norcoreanas, el hipotálamo de Karma había sido alterado artificialmente. Gracias a eso, podía aumentar libremente sus niveles de adrenalina cada vez que lo necesitara. El resultado era aterrador. Un solo puñetazo de Karma, en ese estado, podía alcanzar la potencia de un luchador masculino de peso pesado. Los matones comenzaron a asustarse de verdad. No entendían cómo los golpes de Karma sonaban como los impactos secos de un boxeador profesional golpeando un saco de entrenamiento. Incluso Jin-woo observaba la escena con sorpresa, mientras varios subordinados empezaban a retroceder, arrepentidos de haber aceptado participar. La situación había dejado de parecer una simple venganza escolar. Ahora sentían que estaban enfrentándose a algo mucho peor, a un monstruo. Sin embargo, Jin-woo comenzó a enfurecerse al ver que sus hombres dudaban. Les gritó que dejaran de comportarse como cobardes y les recordó que todavía tenían ventaja numérica. Según él, si lograban rodearla, Karma no tendría forma de escapar. Entonces todos se lanzaron al ataque al mismo tiempo. Pero Karma reaccionó de inmediato. Mientras observaba el lugar, notó una pared inclinada cerca de ella. Sin perder ni un segundo, corrió hacia allí y comenzó a desplazarse sobre la superficie como si estuviera haciendo parkour. El movimiento fue tan rápido que los matones apenas pudieron reaccionar. Karma impulsó su cuerpo desde la pared y dio un enorme salto, cayendo violentamente sobre uno de ellos. Su rodilla impactó directamente en el rostro del hombre antes de que ella tomara una tubería metálica del suelo y comenzara a golpearlo brutalmente. Pero no se detuvo ahí. Lo agarró del cabello y siguió golpeándolo una y otra vez con la tubería, mientras el resto del grupo comenzaba a retroceder aterrorizado. Por primera vez en mucho tiempo, aquellos delincuentes realmente le tenían miedo a alguien. Uno de los hombres, completamente desesperado, intentó atacarla por sorpresa. Y fue entonces cuando se reveló la segunda habilidad especial de Karma: su visión dinámica. Aquella habilidad hacía que los movimientos de sus enemigos parecieran increíblemente lentos ante sus ojos. Como consecuencia, su tiempo de reacción había alcanzado un nivel prácticamente sobrehumano. Buck explicó que, debido al uso repetido de estimulantes, los ganglios basales de Karma, responsables del control motor y la percepción del tiempo, se habían desarrollado de forma anormal. Por eso, para una persona común, golpear a Karma era casi imposible.
La siguiente escena lo dejó completamente claro. 2 matones intentaron golpearla al mismo tiempo, pero Karma esquivó cada ataque con una facilidad aterradora y respondió con 2 golpes rapidísimos que los dejaron inconscientes en cuestión de segundos. Sin embargo, otro hombre apareció detrás de ella intentando aprovechar la apertura. Pero Karma reaccionó inmediatamente, girando sobre sí misma para lanzarle una brutal patada giratoria en el rostro que también lo dejó fuera de combate. Según Buck, después de analizarla, concluyeron que el tiempo de reacción de Karma era comparable al de un gato, aproximadamente 10 veces más rápido que el de un ser humano promedio. Aún así, uno de los matones consiguió sujetarla desde atrás mientras gritaba desesperadamente a los demás que atacaran de una vez o jamás podrían derrotarla. Otro hombre, temblando de miedo pero lleno de rabia, se lanzó directamente contra ella. Pero incluso atrapada, Karma logró esquivar el golpe y respondió con una feroz patada en las costillas que volvió a dejarlo inconsciente. El sujeto que la sujetaba intentó entonces estrangularla. Sin embargo, Karma reaccionó de una manera brutal. Lo agarró violentamente entre las piernas, provocándole un dolor insoportable. El hombre comenzó a gritar desesperadamente mientras le suplicaba que lo dejara ir. El otro matón, aún medio consciente, observaba la escena completamente horrorizado. Karma lo miró fijamente y terminó destrozándolo brutalmente frente a todos. Mientras escuchaba sus gritos de dolor, simplemente sonreía. Aquella sonrisa terminó de destruir mentalmente al resto del grupo. Uno de los hombres comenzó a gritar de puro terror al darse cuenta de que Karma disfrutaba la violencia. Al escuchar aquellos gritos, Karma pareció emocionarse aún más. Sonrió con felicidad y corrió directamente hacia él, lanzándole una brutal patada en la cabeza que lo hizo estrellarse violentamente contra una motocicleta cercana. El hombre comenzó a suplicar ayuda desesperadamente, llamando a Jin W y a los demás para que lo salvaran. Pero Karma no mostró la más mínima compasión. Continuó pateándolo repetidamente en la cabeza hasta dejarlo completamente destrozado. Mientras tanto, Jin W observaba la escena sin comprender realmente lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Aquello ya no parecía una pelea normal. Parecía una masacre. Y entonces, Karma levantó lentamente la mirada hacia él y dijo con absoluta tranquilidad: Ahora todo terminó. Solo queda el jefe. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedaste tan quieto de repente? ¿No eras tú el que decía que iba a hacerme sentir bien? ¡Qué decepción! Odio a los opas que hablan demasiado. Apenas estaba empezando a divertirme y ya me estás enfriando el ambiente. Así que deja de quedarte ahí parado como un idiota. La sonrisa de Karma se volvió mucho más perturbadora. Y ven rápido a jugar conmigo antes de que pierda el interés. Aquellas palabras hicieron que Eun-jin se estremeciera. Por primera vez, incluso ella comenzaba a sentir miedo de Karma. Desesperada, empezó a empujar a su hermano, gritándole que le diera una paliza de una vez. Después de todo, él era el mejor luchador de toda la escuela. Pero dentro de la cabeza de Jin W ocurría algo completamente diferente. Mientras observaba a Karma rodeada de cuerpos inconscientes, una sensación incómoda recorría todo su cuerpo. Esto ya no se trataba de quién era el mejor peleador de la escuela. La chica que tenía enfrente no era normal. Y en ese mismo instante, su instinto le gritó algo aterrador. Debía huir. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, Karma volvió a hablar. Y fue como si hubiera leído sus pensamientos. Esa cara. ¿Quieres huir? Si quieres correr, hazlo. De verdad, me encanta perseguir cosas que intentan escapar. Aunque tú tampoco deberías emocionarte demasiado. Porque un debilucho que apenas sabe pelear y aún así cree que puede escapar de mí, ¿no te parece adorablemente optimista? Escapé completamente sola de Corea del Norte. Así que no importa dónde corran tú y Eun-jin, pueden esconderse en el norte, bajo tierra o incluso en el mismísimo infierno. Igual voy a encontrarlos y cuando los encuentre, los perseguiré hasta que me aburra de golpearlos. Lleno de rabia, se lanzó directamente contra ella mientras gritaba: No te pongas arrogante solo porque venciste a unos débiles, maldita sea.
Entonces comenzó el intercambio de golpes. Pero apenas chocaron por primera vez, Karma abrió ligeramente los ojos, sorprendida. Ese golpe fue bueno. Así que así pega un boxeador. ¡Qué interesante! Entonces yo también jugaré al boxeo. Jin explotó de rabia. Estás diciendo puras tonterías. Y volvió a atacar violentamente. Pero en medio de la secuencia de golpes, el rostro de Jin W cambió por completo. Karma acababa de desaparecer de frente a él. Ella ya estaba posicionada a un lado de su hígado. El terror recorrió su cuerpo al instante. Si no bloqueaba ese golpe, estaba acabado. Jin reaccionó por puro instinto y logró cubrirse en el último segundo. Aún así, el impacto fue monstruoso. El dolor atravesó todo su brazo y le robó el aire por un instante. Karma sonrió satisfecha. Increíble, Opa. Lograste bloquear ese golpe. No me extraña que seas el jefe de la escuela. Jin apenas podía mantenerse en pie después de bloquear el último golpe de Karma. Aunque logró detener el ataque, sentía el cuerpo completamente destrozado y comenzaba a darse cuenta de que la chica frente a él no era una persona normal, sino un verdadero monstruo. Aún así, intentó convencerse de que todavía podía ganar. Para recuperar la confianza, comenzó a recordar las peleas que había tenido en el pasado. Incluso se burló de Karma, diciendo que la pelea estaba siendo mucho más fácil de lo que imaginaba. Luego explicó que, al inicio del semestre, había derrotado al antiguo jefe de la escuela para quedarse con el control. Aquel hombre era enorme y extremadamente fuerte, pero aún así Jin logró vencerlo. Por eso, aunque admitía que la fuerza de Karma era impresionante, estaba convencido de que ella tenía una gran debilidad: su resistencia física. Según Jin, el cuerpo de Karma no podría soportar una pelea larga después de haberse enfrentado a tantos enemigos seguidos. Con esa idea en mente, cambió completamente su estrategia. En lugar de buscar un golpe decisivo, comenzó a presionarla constantemente con una lluvia de ataques, obligándola a esquivar sin descanso para agotarla poco a poco. Y el plan parecía funcionar. Con el paso del tiempo, Jin notó que la velocidad de Karma estaba disminuyendo. Sus movimientos ya no eran tan rápidos como antes, señal de que finalmente estaba comenzando a cansarse. Y finalmente ocurrió. Karma tropezó ligeramente durante la pelea. Jin vio la oportunidad perfecta y lanzó un golpe brutal con toda su fuerza. Pero, en el instante en que atacó, su puño atravesó únicamente el aire. Karma había desaparecido de su alcance. Antes de que pudiera entender lo ocurrido, ella ya estaba frente a él. Había cruzado la distancia a una velocidad imposible de seguir con la vista y acto seguido, le conectó un violento golpe directo al rostro. Fue entonces cuando se reveló la tercera habilidad física especial de Karma: los pasos explosivos. Gracias a la adrenalina extrema que su cuerpo podía generar, las piernas de Karma poseían una fuerza monstruosa. A pesar de pesar apenas 48 kilos, era capaz de producir una potencia comparable a la de atletas profesionales de peso pesado, permitiéndole moverse tan rápido que sus enemigos sentían que literalmente se teletransportaba. La escena dejó completamente aterradas a Eun-Jin y Seun, quienes comenzaron a suplicarle desesperadamente a Jin que se levantara, convencidas de que, si él perdía, todos estaban acabados. Sin embargo, incluso después de recibir aquel golpe, Jin logró ponerse de pie. Karma, lejos de impresionarse, comenzó a divertirse todavía más. Admitió que él era fuerte por haber resistido tanto y confesó que hacía mucho tiempo no encontraba un juguete tan interesante. Aquella actitud terminó de hacer que Jin la viera como un auténtico monstruo. Aún así, mientras intentaba controlar el miedo, logró entender algo crucial. No podía vencerla en un intercambio directo de golpes. Entonces decidió utilizar su única ventaja real: el tamaño y el peso. Jin comprendió que todas las habilidades de Karma dependían de su velocidad, movilidad y espacio para moverse. Si lograba derribarla y llevar la pelea al suelo, sus ventajas desaparecerían. Por eso fingió seguir atacando como boxeador, esperando el momento perfecto para cambiar de movimiento. Y finalmente lo hizo. Cuando Karma creyó que volvería a lanzar otro golpe, Jin se abalanzó sobre ella con un violento placaje, logrando derribarla por primera vez desde que comenzó la pelea. La expresión de Karma cambió inmediatamente. Mientras tanto, el padrastro de Karma tenía una preocupación: si la pelea llega al suelo, Karma estaría en peligro. Según él, en ese tipo de combate ella no tendría ninguna oportunidad de defenderse correctamente.
Todas las habilidades de Karma dependían de su velocidad, movilidad y capacidad de reaccionar libremente. Pero una vez atrapada cuerpo a cuerpo contra alguien mucho más grande, todas esas ventajas desaparecían por completo. Y peor aún, Jin era mucho más pesado y fuerte físicamente que ella. Por primera vez desde que comenzó la pelea, Karma se encontraba en una posición verdaderamente desfavorable. Jin la mantenía inmovilizada contra el suelo mientras respiraba agitadamente, con una sonrisa llena de desesperación y locura dibujándose lentamente en su rostro. Ahora sí te tengo. Sus ojos temblaban por la tensión y la adrenalina. Ahora sí voy a matarte. Mientras tanto, Bak confesó algo que había descubierto mientras entrenaba personalmente a Karma en artes marciales. Según él, el talento de Karma en la mayoría de disciplinas era apenas promedio. Sin embargo, existía un único arte marcial en el que ella había demostrado un talento completamente anormal desde el principio. Y justo en ese momento, la pelea volvió a moverse. Karma levantó violentamente la cadera, desestabilizando por completo a Jin y haciendo que perdiera el control de su posición. Antes de que él pudiera reaccionar, ella atrapó una de sus piernas y utilizó todo el impulso de su cuerpo para girarlo brutalmente. En un instante, las posiciones se invirtieron. Ahora Karma estaba encima de él. Jin, completamente aterrorizado, no entendía cómo demonios había terminado debajo de ella de un momento a otro. Entonces Baek reveló finalmente la verdad. El arte marcial en el que Karma poseía un talento innato era el Jiu-Jitsu, una disciplina especializada precisamente en superar diferencias físicas de peso y tamaño. Además, Baek recordó algo importante: el tiempo de reacción de Karma rivalizaba con el de un gato. Para una persona normal, derribarla debería ser prácticamente imposible. Por eso llegó a una conclusión inquietante. Si alguien lograba llevar a Karma al suelo, probablemente era porque ella misma se había dejado derribar por diversión. Mientras Jin seguía paralizado por el miedo. Ya me estaba aburriendo de golpear a todos esos inútiles. Oye, opa, ¿también te cansaste de jugar al boxeo? Verás, cuando retas a alguien a pelear en el suelo, significa que estás preparado para que te rompan una o dos cosas, ¿no? Y eso suena muy divertido. ¡Me rindo, maldita loca! ¡Detente! Ya entendí que no debo meterme contigo. No digas algo tan aburrido, opa. Estoy segura de que lo que realmente querías decir era rómpeme. ¡Estás enferma! ¡Me rompiste el brazo! ¡Llamen a la policía! Eunjin, ¿a dónde demonios vas? ¿Me vas a dejar aquí? ¡Vuelvan! ¡Guau! Eunjin sí que es cruel. Abandonar así a su querido hermano. ¡Qué poca lealtad! Aunque tú tampoco eres muy lindo, opa. Llamar perra a tu propia hermana, qué feo vocabulario. Romper solo un brazo ya no me parece tan entretenido, pero se me acaba de ocurrir algo muchísimo más divertido. Escucha bien mi fantástica idea. Voy a romperte todas las extremidades y te convertiré en un lindo muñeco de trapo humano. ¿No te parece adorable? Espera, Karma, podemos hablar. Si sigues, las consecuencias serán graves. ¿Responsabilidades? La verdad es que nunca he sido buena con esas cosas. Pero me gustó mucho el sonido que hiciste hace rato, opa. Así que grita otra vez para mí. Más fuerte. Unos minutos después. Terminé. Mírate ahora, opa. Estás llorando y babeando como un bebé. Tú eres una maldita psicópata. No exageres. En Corea del Norte o en Corea del Sur, los hombres problemáticos siempre terminan igual. Escuché que les hiciste cosas horribles a muchas chicas. Incluso una de ellas terminó quitándose la vida. ¿Lo sabías? ¿Quién demonios eres tú? ¿Eras amiga de ella? ¿Familia? Ay, opa, parece que el dolor te está dejando tonto. Yo deserté de Corea del Norte. No tengo amigos ni familia aquí. Todo esto lo hago simplemente porque me divierte. Aunque hay algo que siempre me ha dado muchísima curiosidad. ¿Por qué los hombres que actúan tan duros terminan llorando como niños pequeños cuando sienten dolor en esta parte, verdad? Cuando llegué aquí,
Incluso me puse a investigar sobre eso en Internet. Y mientras más leía, más curiosidad me daba comprobarlo por mí misma. Espera, no. Así que no me decepciones, sopa de Yunjin. Quiero escuchar un grito realmente bonito esta vez. Entonces lo aplastó brutalmente. Mientras tanto, Eun-jin y las demás chicas huían completamente aterrorizadas. Aunque intentaban convencerse de que ya habían escapado de Karma, el ambiente se volvía cada vez más inquietante. El grito de Jin había desaparecido de repente, y el silencio de las calles solo aumentaba su miedo. Pronto una de ellas notó algo extraño. No había nadie alrededor. Las calles estaban totalmente vacías, sin peatones ni autos que pudieran ayudarlas. Entonces Eun-jin reveló la verdad. Los chicos acostumbraban despejar la zona antes de atacar a sus víctimas, bloqueando cualquier posibilidad de intervención. Eso significaba que estaban completamente solas. Sin embargo, otro detalle comenzó a atormentarlas todavía más. Llevaban varios minutos corriendo por una calle recta y abierta, pero Karma no aparecía detrás de ellas. Si realmente las estuviera persiguiendo, deberían poder verla. Y precisamente esa ausencia era lo más aterrador. Eun-jin sintió un mal presentimiento y, presa del pánico, gritó que siguieran corriendo. Pero ya era demasiado tarde. De repente, Karma apareció frente a ellas montada en un monopatín eléctrico modificado y atropelló brutalmente a Eun-jin, lanzándola varios metros por el aire. El impacto dejó a todas paralizadas del miedo. Mientras Eun-jin se retorcía de dolor en el suelo, las demás observaban a Karma incapaces de comprender cómo había logrado adelantarse. Con una sonrisa juguetona y perturbadora, Karma les explicó tranquilamente que simplemente había tomado el monopatín y rodeado la calle para interceptarlas desde el frente. Después de todo, el vehículo había sido alterado ilegalmente para superar el límite de velocidad. Karma disfrutaba viendo cómo las chicas temblaban frente a ella. Luego, con una expresión dulce pero escalofriante, aseguró que pensaba que ya había corregido un poco sus actitudes, aunque ahora entendía que todavía necesitaban otra lección. Seje ya no soportaba más la presión y el terror que Karma le provocaba. Desesperada, salió corriendo mientras gritaba, intentando escapar. Sin embargo, Karma apenas suspiró con fastidio y, usando el monopatín eléctrico, fue rápidamente tras ella. Seje alcanzó a darse cuenta de que la estaban persiguiendo, pero ya era demasiado tarde. Karma la atrapó del cabello y, aprovechando la velocidad del patín, la arrastró violentamente por el pavimento hasta dejarla inmóvil frente a Eun-jin y Sonum. Luego, con una calma perturbadora, se burló de lo absurdo que era intentar huir a pie de alguien que iba sobre ruedas. Las tres chicas estaban completamente aterradas. Poco después terminaron arrodilladas frente a Karma, quien decidió hacerles una pregunta importante, que pensaban hacerle después de desnudarla. Eun-jin parecía querer responder, pero antes de que pudiera hacerlo, Karma le exigió que le entregara su teléfono. Como Eun-jin dudó en obedecer, Karma le golpeó brutalmente la rodilla, obligándola a entregarle el celular entre gritos de dolor. Entonces Karma revisó la galería y descubrió una enorme cantidad de fotografías íntimas de Gon, la compañera de clase que compartía asiento con ella. Al verlas, comprendió que las chicas utilizaban esas imágenes para humillar y controlar a sus víctimas. Aunque Karma admitió que no entendía del todo por qué la desnudez generaba tanta vergüenza a las personas, posiblemente debido a los experimentos que dañaron su mente en el pasado, finalmente comprendió que para la gente normal aquello era un trauma enorme. Y en ese momento se le ocurrió una nueva forma de castigar a las chicas. Primero devolvió el teléfono a Eun-jin, solo para destruirlo inmediatamente frente a ella. Mientras Eun-jin lloraba desconsolada, Karma comenzó a burlarse cruelmente, diciendo que ya había descubierto su sueño, convertirse en fotógrafa, ya que nadie tomaría tantas fotos y no disfrutara hacerlo. Después de eso, Karma les dio dos opciones aterradoras: cooperar con su sesión de fotos o ser noqueadas y desnudadas por la fuerza. Sonum, aterrada, comenzó a suplicarle perdón y prometió obedecer cualquier cosa excepto eso. Pero Karma la dejó inconsciente de inmediato, diciendo que acababa de elegir la segunda opción. Finalmente, Eun-jin y Seje quedaron paralizadas de miedo mientras Karma les ordenaba decidir rápido. Entre lágrimas y desesperación, los gritos de las chicas comenzaron a resonar por toda la calle. Tiempo después, la historia se traslada a Yundo, donde el sirviente B vigilaba la puerta de Junlee. El hombre estaba furioso porque Karma había arruinado por completo el elaborado plan de venganza que él y el presidente habían preparado durante tanto tiempo.
Entonces se revela en qué consistía realmente ese plan. Aprovechando que Karma no podía sentir dolor ni vergüenza debido a los experimentos que sufrió, planeaban dejar que soportara el acoso durante varias semanas. Después, durante las vacaciones de verano, el Comité de Violencia Escolar intervendría y un juez de menores, ya sobornado por el presidente, castigaría a Son Eun-jin y al hermano de esta con servicio comunitario. Sin embargo, todo era una trampa cuidadosamente organizada. El supuesto centro de bienestar al que serían enviados en realidad era un lugar falso ubicado en una isla remota, creado en secreto para mantenerlos aislados y torturarlos durante 200 horas. Ese era el verdadero plan de venganza diseñado por Jun Lee y su sirviente. Pero Karma destruyó todo desde el primer día debido a su comportamiento impulsivo y violento. Aún así, el propio plan estaba condenado al fracaso desde el principio, ya que dependía completamente de una persona tan inestable y psicópata como ella. Mientras el sirviente seguía pensando en ello, quedó completamente paralizado al ver que Karma había aparecido frente a él, tarareando tranquilamente una canción. Ella incluso creyó que estaba allí para recibirla, mientras él, furioso, le reclamaba que hubiera tratado todo aquello como si fuera un simple juego. Karma, sonriendo con naturalidad, respondió que para ella realmente era como un juego. Entonces el hombre le gritó que aquello era la venganza de un padre por la muerte de su hija y que ella había destruido todo desde el principio. Sin embargo, Karma aseguró que había pensado en un plan mejor. Antes de que la discusión continuara, Jun Lee ordenó que la llevaran ante él. El sirviente le pidió a Karma que se comportara antes de entrar, pero ella solo respondió con una sonrisa despreocupada. Cuando la puerta se abrió, Karma entró feliz saludando a su padrastro, aunque dentro ya la esperaban 4 hombres preparados para someterla si era necesario. Jun Lee ni siquiera se giró para verla al principio. Finalmente, pronunció el nombre de Karma y le reprochó haber causado problemas desde el primer día. Karma respondió burlándose de lo exagerado que era usar varios hombres adultos contra una frágil niña. Pero Jun Lee le contestó que para ellos ella era más una bestia que una niña. Aunque la había aceptado como hija adoptiva, confesó sentirse profundamente decepcionado. Aún así, reconoció que quizá Karma tenía sus propias razones para actuar de esa manera. Luego reveló que él también había tomado medidas inevitables. Sostenía una pistola frente a ella. Recordándole que le había advertido que no perdonaría sus impulsos, Jun Lee apuntó directamente a Karma y declaró que había llegado el momento de tener una verdadera conversación entre padre e hija.